Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Yo quiero empezar dando las gracias a nuestro invitado. Antoliano Peralta, reconocido abogado de este país, consultor jurídico del Poder Ejecutivo hasta hace poquísimo y ahora ministro de Justicia, ha aceptado esta conversación y es su primera conversación así en televisión para responder preguntas después que fue designado en este cargo que es de vital importancia. Así que muchas gracias por aceptar esa invitación y en buena hora que usted esté aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Aquí estoy sin chaleco antibala. Sin chaleco antibala. Bueno, usted llega al Ministerio de Justicia. Evidentemente usted inaugura, entra a una institución que tiene un carácter nuevo. La primera pregunta es cómo explicarle a la gente, al ciudadano, qué es el Ministerio de Justicia, porque es una figura nueva en República Dominicana. Y la importancia, si no es la creación simplemente de más puestos, más burocracia. Sí. ¿Por qué es necesario eso? Voy a tratar de responder las dos preguntas en un solo bloque. Okay. Lo primero que quiero aclarar, en desmedro de la prestancia de ser el primer ministro de Justicia de la República Dominicana, que no lo soy, que en realidad el Ministerio de Justicia nació con la primera constitución de la República. En el 1844, cuando todavía los ministerios se consignaban en la Constitución, habían 4 ministerios y uno de ellos era el Ministerio de Justicia e Instrucción, o Instrucción y Justicia. De manera que ahí comenzó el Ministerio de Justicia. Luego, en 1931, en el primer año del gobierno del generalísimo, fue suprimido y reapareció de nuevo en la década del 50 y luego en 1964 el triunvirato que había anulado la constitución de Juan Bosch y anuló todo lo que oliera, digamos, instituciones progresistas, anuló el Ministerio de Justicia y distribuyó sus competencias entre la Procuraduría principalmente y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. De manera que lo correcto es decir que nosotros estamos inaugurando la condición de primer ministro de Justicia de los tiempos modernos, ¿verdad? Que estamos regresando al origen. Exacto, de estos tiempos, pero que ya históricamente hubo esta institución. Recuerdo incluso de lecturas que he hecho, un ministro de Justicia que lo fue del profesor Juan Bosch, que era el doctor Lember Peguero, que era el abuelo del músico Mauri Sánchez, entre otras muchas personas que desempeñaron, gente de mucha prestancia que desempeñaron esa función. Ahora bien, la segunda parte de si esto no es para crear nuevos puestos, fue eso, ¿verdad? Sí, más o menos. Okay. Que no se entienda que más burocracia. No, la verdad es que ni siquiera desde el punto de vista presupuestario, esta institución, este ente del Estado, crea muchos apuros al Estado porque el Ministerio de Justicia se forma, lo voy a decir en un lenguaje muy coloquial, de retazos. Es decir, lo que ha hecho el Ministerio de Justicia es recoger instituciones, en la mayoría de los casos que ya existen y que tienen su personal y su presupuesto, y unirlo bajo una sombrilla. En una sola entidad. ¿Cuál es la importancia filosófica de esto? ¿Cuál es la importancia institucional? Eso. Miren, la ley establece en su primer artículo, cuando describe el objeto, que el Ministerio de Justicia se encargará de coordinar las tareas que la ley y la Constitución ponen a cargo del Poder Ejecutivo y que tienen vinculación con la justicia. Lo que quiere decir, de aquí, de estas respuestas, se derivan dos cosas. Una, que veo que algunos influencers jurídicos no la han entendido bien. Influencer jurídico. Sí, porque lo hay de todo, ¿verdad? Por ejemplo, ayer hubo uno que dijo, un pintoresco, por cierto,
que dijo, yo me opongo a la designación de Antoliano Peralta en ese cargo porque eso no es más que una jugada del gobierno para lograr la impunidad de la gente del caso Senasa. Entonces, sin entrar al fondo de eso, ¿verdad? Sin entrar al fondo, desde el punto de vista de la forma y con un interés didáctico, yo quiero decir que el Ministerio de Justicia no tiene ninguna labor jurisdiccional, o sea, que tenga que ver con el funcionamiento de la justicia. Es lo contrario. El propósito final del Ministerio de Justicia es establecer una interrelación que debe existir entre todos los poderes del Estado, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, sin estar dentro del Poder Judicial. Porque antes de la aplicación de esta ley, el Poder Ejecutivo tenía una pata dentro del Poder Judicial. Fíjense que esto no es un hecho aislado. Fíjense que se reforma la Constitución, ¿verdad? Para que el Ministerio Público no fuera designado por el presidente, sino por otro órgano que ya ustedes conocen, que es el Consejo de la Magistratura. Y para que no fuera parte del Consejo Nacional. Y para que el procurador no fuera parte del Consejo Nacional de la Magistratura, que a su vez designa los jueces de las altas cortes, uno de los cuales, de esas cortes, designa a los jueces de justicia, que es la Suprema Corte de Justicia, a través del Consejo del Poder Judicial, etc. Entonces, se reforma la Constitución, ya el procurador no es designado por el presidente, ni forma parte del Consejo. Ahora, ¿qué resulta? Que el procurador es quien coordinaba el sistema penitenciario, para poner un ejemplo, pero el procurador lo nombraba el presidente. Entonces, había una fusión, una simbiosis, una unión. Y el criterio es que los poderes del Estado deben coexistir. El Estado es uno solo y debe haber una interrelación, pero no una intervención. De manera que, en síntesis, termino diciendo que el Ministerio de Justicia no es más que el órgano que se encarga de establecer la interrelación entre el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y los demás, el otro poder del Estado, en lo que concierna a los temas judiciales. Por ejemplo, los proyectos de ley, las iniciativas legislativas que tengan que ver con mejorar el sistema de justicia, deben venir del Ministerio de Justicia. Hay un germen de esto. Recuérdense que aquí hubo, creo que en el gobierno del presidente Fernández, en el primero, una comisión de reforma a la justicia, ¿lo recuerdan? Que ahí estuvo la doctora Aura Celeste. Aura Celeste Fernández, que estaba ahí en la Casa de las Raíces. Bueno, estuvo Franklin Almeida, estuvo Alejandro Moscoso, e incluso de la iniciativa de esa comisión en la época de Alejandro Moscoso, de ahí surgió una primera propuesta para la creación del Ministerio de Justicia. Me gustaría saber, ahora es un hecho, primero, según estuve mirando, y sería bueno que usted explicara cuándo esperan tener listo ya un ministerio que esté operativo. Creo que tenía un plazo de 1 año, si usted cree que será necesario explicar eso, y luego cuáles son las entidades que pasan, porque usted ha mencionado el ámbito penitenciario, que es una carga para el Ministerio Público, ya sale de ese problema. Creo que también está INACIT, según lo que tengo entendido. No exactamente, pero sería bueno que usted me lo explicara. Hay una oficina de abogados que representa al Estado, por ejemplo, en los casos de corrupción, y que los jueces a veces dicen, a ustedes no les toca. Entonces, ¿cómo va a ser esa representación si son ustedes que se van a hacer cargo? Los casos de arbitrajes internacionales. Un poquito que usted le diera a la gente cuáles esperan serán las funciones específicas que va a tener. Muy bien, perfecto. Creo que ese es el objeto de esta conversación. Pero usted me hizo una primera pregunta sobre las instituciones que pasaban, ¿era algo así? Las que pasan a estar bajo la sombrilla, ¿cuántas son y cuáles son? Bueno, más o menos las ha enunciado así a grandes rasgos. De las instituciones que ya existen, el Ministerio de Justicia debe asumir, como ya dijimos, el sistema penitenciario. Debe coordinar a través de la Dirección de Asuntos Penitenciarios el sistema penitenciario.
debe asumir las tareas registrales, que incluyen las asociaciones sin fines de lucro, el registro de los notarios, etcétera. Esas tareas que hace el Ministerio Público ahora de pedir certificación para los notarios, eso es de ustedes. Eso debe ir al Ministerio de Justicia. Entonces, cuando Edí habla de esos abogados que defenderá al Estado, yo expliqué una vez aquí, ahora lo voy a reiterar, que existe o existía, dispuesto por la Constitución, un funcionario que se llama Procurador General Administrativo, que es un defensor de la administración pública ante el Tribunal Superior Administrativo. Ese funcionario pasó a llamarse, con la reforma constitucional reciente, abogado de la administración pública, porque el nombre de procurador generaba confusión como si fuera un miembro del Ministerio Público, que no lo es. Es un abogado contratado fijo, permanente, empleado de la administración pública, porque el Tribunal Superior Administrativo es el tribunal donde se dirimen los conflictos entre los particulares y el Estado. Y el Estado tiene que tener su defensa. Y por tanto tiene ahí un abogado. Ahora bien, ese abogado tiene algunos ayudantes que se llamaban procuradores adjuntos. Ahora eso se llama la oficina de la abogacía del Estado o de la defensa de la administración, y tiene que instalarse como debe ser, como si fuera un estudio de abogado, porque quizás ustedes que no están en ese mundo no saben que aquí hay una, digamos, no quiero decir la palabra mafia porque eso se ha dicho tanto, pero hay organizaciones para demandar al Estado sabiendo que el Estado tradicionalmente no tiene buena defensa. Y yo quiero que ustedes sepan que hay gente que han obtenido sentencias de miles de millones de pesos. Bueno, en algunos casos de corrupción sale, como en el caso Calamar, de las expropiaciones y cosas de estas. Bueno, llegaron a tener sentencias. A veces esos abogados de pagos eran una especie de cómplice de esas mafias que usted no quiere llamar mafias, pero que podría decirse elegantemente un entramado. Bueno, bien, eso es una palabra que también está de moda. Pero un entramado, digamos que no quiero decir jurídico, porque jurídico es contrario a lo ilegal, pero dentro del ámbito judicial, gente se organizaron para demandar al Estado y obtener sentencias fáciles, porque el Estado no está debidamente representado y debidamente defendido. Y ahora eso pasa al Ministerio. Entonces eso pasa al Ministerio. Ya. Pero además, la consultoría jurídica y el Ministerio de Industria y Comercio han tenido bajo su responsabilidad la representación del Estado en las demandas internacionales que son frecuentes. Y que se han perdido casi todas. De arbitraje. No siempre. Pero casi todas. Se pierden porque cuando demandan es porque generalmente tienen razón. Porque el Estado ha sido negligente en cumplir algún contrato o algo. Ahora el Ministerio de Justicia va a asumir de manera total esa representación internacional también. Y la representación del Estado en justicia, que estaba, digamos, no hablo ahora nada más de la defensa, la representación del Estado, salvo en los asuntos penales, La Oficina de Recuperación, los abogados para la recuperación de activos que se ha integrado, que es una oficina, que están presentes en los casos grandes de corrupción, ¿ese cuerpo pasaría a estar con ustedes? ¿O no, esos son unos abogados circunstanciales, contratados. Por contrato. Se pudieran contratar en X caso, si fuese necesario, los abogados que tengan el expertise para el caso. Pero lo haría el Ministerio. O sea, sería esa sería una función a través del Ministerio. A través del Ministerio. O sea, ustedes, el Estado ejemplo, a través del Ministerio. Ustedes podrían estar representando, cuando un caso de corrupción, podría estar representando el Ministerio de Justicia a nombre del Estado Dominicano pidiendo devolución de recursos. En lo que concierne a la reclamación civil económica. Puede ser. Porque la representación penal de la sociedad la tiene el Ministerio Público. Ya. Ahora, el Estado como figura jurídica
no física, normalmente el Estado es demandado o demanda en acciones civiles, porque cuando se trata de una persecución penal por parte del Estado, para eso está el Ministerio Público, es decir, la Procuraduría General de la República, etcétera. Doctor, sin duda que uno de los grandes desafíos que va a tener... Esto puede hacer uso, gracias. Sí, claro, uno de los con grandes muchísimo gusto. que usted ha de tener, o el Ministerio de Justicia, tiene que ver con el sistema penitenciario. Cierto que hay una comisión y todo aquello, pero ¿cuál entiende Antoliano Peralta que son las cosas, los grandes retos que tiene que enfrentar ahí? ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, yo en este momento, yo tendré que responder esa pregunta dentro de poco tiempo, porque fíjese cuál es la historia de esto. El sistema penitenciario está hasta hace días, hasta hace meses, bajo la sombrilla del Ministerio Público. Pasó al Ministerio de Justicia, pero el Ministerio de Justicia no se había instalado. El gobierno, el presidente, tenía la intención de designar a Roberto Santana como director general de este ente descentralizado que tiene su propio presupuesto, autonomía administrativa, etcétera, pero que está adscrito al Ministerio de Justicia. Entonces, en vista de que el Ministerio de Justicia no había sido instalado ni tenía presupuesto hasta este mes. ¿Y este mes tiene presupuesto? Sí, comienza con el mes de enero el presupuesto. Entonces, lo que se hizo fue que se llegó a un acuerdo con la Procuraduría para que la Procuraduría lo designara como un funcionario de la Procuraduría, hasta tanto. Incluso no ha sido todavía designado, hay que hacerlo, hay que designarlo ya en la nueva entidad que pase. Entonces, hago este preámbulo para responderle. El Ministerio de Justicia tiene la labor de hacer un levantamiento y saber cuál es la situación de los recintos penitenciarios. Y digamos que la Dirección de Asuntos Penitenciarios debe ser el brazo ejecutor para poner en práctica las políticas que trace el Ministerio. Vamos a hacer un símil en esto como lo que es el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud. El Ministerio de Salud Pública no maneja los hospitales. Traza la política. Traza la política, exacto. Entonces, esa política, ese diagnóstico que usted me pide, no se ha hecho, pero de manera personal, yo, empíricamente, por observación, puedo decir que las cárceles dominicanas están en condiciones precarias. Quizá, y me atrevería a afirmar que con la labor urgente que hubo que hacer para terminar el complejo de Las Parras, hasta donde se ha terminado, la situación ha cambiado considerablemente, porque de lo que era La Victoria, del hacinamiento que era La Victoria, al hecho de que ahora los internos tengan una habitación limpia, con agua, con cama, en un lugar donde la gente tenía que pagar para dormir en un cartón, ya eso cambia. Entonces la aspiración sería que todos los que tienen que cumplir pena estén por lo menos como están esa gente. De manera que el trabajo de Roberto y del propio doctor Subero, que formaba parte de la comisión para el traslado, etcétera, ha comenzado a fructificar ya. Ustedes ya tienen identificada, bueno, primero usted dice ya el presupuesto corre, ¿de cuánto es el presupuesto del Ministerio de Justicia? Y si ya tienen identificado dónde va a ser las oficinas, ¿usted está formando equipo ahora? ¿Cómo será eso? Sí, el presupuesto del Ministerio de Justicia es un presupuesto amplísimo. Sí, sí, pero es toda una ilusión, porque el 80% es para el sistema penitenciario. O sea, que le queda un 20%. Que hay que transferírselo al sistema penitenciario. Eso ya no iría, entonces, el dinero que pone el Ministerio Público seguirá recibiendo la misma cantidad y tendrá mayor holgura económica.
No, el ministerio, por eso, esa pregunta se enlaza con ¿Con la de Germán? con la de Germán original, de que si se creaban nuevos Sí. gastos y nuevos puestos. El mismo presupuesto y el mismo personal que tenía el Ministerio Público Para esos fines... pasa ahora Al Ministerio de Justicia. a la Dirección de Asuntos Penitenciarios bajo la coordinación del Ministerio de Justicia, con el mismo presupuesto. Entonces, el Ministerio Público, digamos que esto es aritmético. El Ministerio Público no tiene esa partida, pero no tiene ese gasto. No tiene ese problema. No tiene ese gasto. Y ellos no lo querían. Ellos no, porque querían, eso es que es un dolor de cabeza. y además no es lógico que lo tuvieran. Entonces, entonces yo me temo que las cosas no van a cambiar tanto. Decíamos ahorita que el corazón de las personas y de los gobiernos está donde está el dinero. Entonces, si es con las mismas precariedades, con los mismos recursos limitadísimos que hay para el sistema carcelario y para toda esa cuestión, doctor, si no hay cuarto, usted no va a hacer muchas cosas. ¿O cree que será suficiente? No, Germán, mire, los países viven como son. Una persona me dijo que un individuo que fue a Najayo y que vio un hombre rico que estaba muy cómodo. Yo vi un banquero chulísimo. Bueno, alguien respondió, los ricos son ricos afuera y adentro. Y adentro. Pero no debería ser. Ese está en internet. Yo lo vi. ¿Ah, sí? Sí, está en internet ahí. 2 parábolas. No una, 2. Pero el presupuesto de la República Dominicana, por más que usted lo distribuya y lo quite y lo pase, es el mismo presupuesto. La aspiración es que crezcamos económicamente. Vamos a ver si con la tierra rara lo logramos. Pero bueno, si no, nos las roban. usted... Si no, nos dicen, tienes que entregármela. Y esa es mía, me la tiene que... ¿Dónde serán las oficinas? ¿Ya tienen oficinas? Estamos ubicando espacios y públicos, espacios del Estado. ¿Se va a alquilar algo o no? No se va a alquilar. Nosotros recibimos una oferta, una promesa de que donde está el Ministerio de Interior y Policía, que se va a trasladar donde estaba Indocal, que lo están acondicionando. Lo están habilitando. Entonces usted iría al Huacala ya. Sí, pero parece que eso no va a ser tan rápido como se cree. Y mientras tanto, vamos a comenzar a habilitar un espacio considerable en un edificio muy bonito, que es donde funciona Fomper, en la Gustavo Mejía Ricard, esquina Agustín Lara. Pero ya usted tiene su equipo, más o menos. Lo estamos ¿Cuántos currículos le ha llegado desde que anunciaron aquí ando con un miembro de mi equipo. Sí, y muy activo. Desde que le anunciaron, ¿cuántos currículos ha recibido? Bastante. Doctor. Bastante, donde quiera. Sin embargo, yo me asombro de la poca plaza que tiene, que tiene el ministerio. El ministerio, porque digamos que el ministerio no es más que el ente coordinador de varias instituciones que sí tienen personal. Por ejemplo, le voy a mencionar uno que ustedes no mencionaron. Yo voy a mencionar un órgano del ministerio que tiene mucho más plaza, más del doble que el órgano central del ministerio. El ministerio tendrá bajo su cargo un instituto de formación penitenciaria que existe, que funciona en una mansión de esa que tenía Trujillo en San Cristóbal, en una montaña. Y me dicen que funciona muy bien, tenemos ahora que ir a visitarlo. Eso es una institución que es directa, ni siquiera es descentralizada. Y la información que he recibido que tiene más de 200 empleados. Ahí se forman todo el personal de las cárceles. Y el ministerio en sí mismo, en sus órganos central, no tiene 200 empleados. Yo debo decir que el doctor es un hombre inteligente. Miren con qué elegancia le dice a los amigos, mira, aquí no hay mucho puesto. Dice, me asombro, oiga textualmente, me asombra de las pocas plazas, dice él. O sea, señores, no manden tantos currículos. Pensé que nadie se iba a dar cuenta del mensaje. Pues mire, yo lo sospeché. Doctor, usted es curioso porque usted tuvo que firmar, o no firmar, eso lo firma el presidente. Redactar. Pero redactar el decreto decreto que dice, queda designado el doctor Antoliano Peralta. Mire que yo siempre me preguntaba, ¿cómo se le decía a un consultor, haga un decreto y destituyase? Y destituyase. Pero que pudo haber sido de peor forma. Pero el suyo fue un ascenso. Quiero aprovechar el caso suyo para preguntarle sobre otros. Esos cambios en el gobierno. Si me permite.
Sí, claro, permitir lo que usted quiera. Pero quiero preguntarle, doctor, ¿cuál fue, usted que está ahí dentro, ¿verdad? Dentro del... cerquita. Ajá, cerquita de... ¿Qué las motivaciones? Amelia, Edith, decían ahorita, bueno, es que en el gobierno ruido, algunos funcionarios que crean ruido, otros no necesariamente tengan ruido, sino quizá por eficiente lo han movido de un lado a otro, y otros quizá para evitar otro ruido mayor. Usted que estaba ahí dentro de eso, desenrédeme esa tripa. Bueno, le voy a pedir permiso para, antes de responder la pregunta, para cerrar de mi parte, con el tema del Ministerio de Justicia, pues me faltó un elemento importante. El sistema de representación del Estado, la representación del Estado en el sistema de derechos humanos, local e internacional, que eso tiene una trascendencia. Si el Estado dominicano o cualquier otro se descuida de sus obligaciones contraídas respecto a los derechos humanos, eso le puede traer grandes problemas. Y ustedes lo ven todos los días. Entonces, esta misión estaba en un ministerio cuyo objetivo principal no era ese, sino las relaciones exteriores. ¿Esa en Cancillería estaba en Cancillería? Yo no, bueno, usted dice que está cerrando, y yo sé esta pregunta de Germán, pero ya que es para cerrar el ministerio, una cosa que tengo ahí, que quizás uno, si no es como esa intuición. ¿Hasta qué punto, cómo lidiar el Ministerio de Justicia, que es la representación del Estado, con las facultades del Ministerio Público, que no choquen? Es decir, esa independencia del Ministerio Público y un ente, una mano del Estado que está de otro lado con un ministerio. ¿Cómo se regula eso? No, precisamente, el papel del Ministerio de Justicia es separar los dos poderes. Yo decía que la representación en el aspecto penal se mantiene en... La política criminal del Estado. La política criminal del Estado es del Poder Ejecutivo. ¿Y eso sería el ministerio? Y ahí está el... No, es un conjunto de instituciones que voy a pasar a explicar algo que tal vez se salió en los medios, pero no se entendió bien. Cuando salió la ley que creó el Ministerio de Justicia, el presidente la observó. ¿Lo recuerdan? Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que en la versión original de la ley decía que la coordinación de la política contra el crimen estaría bajo la tutela del Ministerio de Justicia. ¿Y eso es el Ministerio Público? No, eso lo tenía el Ministerio Público de manera indebida. Okay. Y esta ley lo trajo, entonces se puso, la observación fue para que la coordinación de la política contra el crimen la tuviera el presidente a través de los órganos del Estado relacionados con el tema, como la policía, el Ministerio de Interior y Policía, incluso Ministerio de Cultura, Ministerio de Deporte, etcétera. Y el Ministerio de Justicia. También el Ministerio de Justicia forma parte del INASIF, no lo preside. Pero forma parte. Forma parte también del Comité de Lavado de Activos. Quiero recuperar la pregunta de Germán. O sea, estos cambios que se han producido en el Estado, en el gobierno, ¿a qué responden? Sabemos, según lo que tenemos entendido, se esperan otros. Usted ya no firma más decretos, no redacta. No redacto. Bueno, sí, ya lo dejó redactado. Hasta el día 15 que el doctor Subero... ¿usted va a seguir redactando decretos? Bueno, hasta el día 15 que el doctor Subero asuma el equipo coordinado. Entonces usted sabe de los decretos que vienen en camino también. ¿O ya están redactados? ¿Cuántos más se espera y cuál es la razón de toda esta movida? Bueno, la razón es lo que dispone la Constitución, el poder que le da al presidente de, cuando lo considere, mover a su funcionario, destituirlo o sustituirlo, etcétera, o trasladarlo. Es una potestad constitucional. Yo creo que a mí me parece muy normal que una persona que tiene 5 años en un puesto público sea movido, aunque lo esté haciendo bien. Y aunque fuese yo mismo, como dijo... ¿Todos los que tienen 5 años van a ser movidos, tengo entendido? No todos. No sé eso. Yo estoy diciendo una consideración personal. Que me parece que una persona que tiene 4 o 5 años en un puesto público, ya hay razón para que, si es un buen funcionario, que vaya a hacerlo bien en otro sitio.
Que ya no queda. Y si no Ya era quedan bueno, pocas porque vías. no lo hagan en ningún lugar. Algunos no lo hacen en ningún lugar por voluntad propia. Doctor, usted fue consultor jurídico, todavía está vigente hasta 15 días más. ¿Cómo ha sido el caso Senasa para ustedes en términos de equipo, de trabajo, de los mecanismos de prevención, de las informaciones que debieron llegar a Palacio a tiempo, de las cosas que uno ve ahora, que se hicieron auditorías previas o advertencias, incluso actos de arbitraje entre dos entidades públicas? Miren, como ustedes saben, y yo he explicado otras veces, la consultoría no tiene una incidencia directa primero en Senasa, en su funcionamiento habitual, porque las instituciones del Estado que tienen en su quehacer rutinario, tienen un departamento, una dirección legal, y solo llegan a la consultoría jurídica los asuntos de otra envergadura. Ahora, en términos personal, Sí. a nosotros, a mí, y sé que al presidente también, este es un hecho que nos ha afectado mucho, y en mi caso, yo no quiero prejuzgar que a la única persona que conozco de los que han sido involucrados en esto, que es a Santiago, no quiero prejuzgar, pero me duele mucho la posibilidad de que él haya estado envuelto en esto. La posibilidad, no digo que lo esté, ya, porque esto es un tema que está en investigación y yo no quiero adelantar juicio. Ahora, como ustedes han seguido muy de cerca este tema, yo quiero entrar en un aspecto que sí tuvo que ver la consultoría finalmente, y es con la creación de la Comisión Técnica para la Prevención Futura de Hechos en Senasa. Esto no se ha, algunas personas o no lo han entendido bien o no lo han querido entender. O quizás nosotros, los responsables, no lo hemos podido explicar con claridad, y yo voy a hacer un ejercicio aquí ahora. Yo, después que pasó el hecho de Senasa, que me instruyeron para que viera la legislación de Senasa, a ver qué medidas se podían tomar, preventivas futuras. Yo me di cuenta de que Senasa tiene un consejo sin atribuciones. Es decir, el consejo de Senasa tiene 4 atribuciones en la ley. Una de ellas es recomendar la designación del director ejecutivo, otra aprobar el presupuesto y otra. Y una última que dice recibir informes del director ejecutivo, requerirle informes del director ejecutivo. Entonces yo digo, bueno, parece que este consejo no tenía las suficientes garras como para tomar las prevenciones, y además esos consejos formados que son ex oficio y formados por altos funcionarios del Estado, a veces cuesta trabajo convocarlos. Entonces el presidente se le ocurrió, con el visto bueno del punto de vista técnico legal de la consultoría, de que esos informes que la ley le autoriza a recibir al Consejo de parte del director ejecutivo, podían ser recibidos a través de una comisión reducida y una comisión especial. Entonces, comenzaron a barajarse nombres de personas que estuvieran fuera de toda sospecha. Se pensó, el presidente ya tenía conversaciones con el doctor Pedro Ramírez, que es un experto en seguridad social, Arismendi Díaz Santana, que es la coordinadora, Federico Lalane José, que creo que no necesita presentación, el ex magistrado Alexis Rí, que dice que a él nada más lo quitaron de la Suprema por viejo, pero que por suerte no fue por otra razón. Es un chiste de Alexis y no deja de tener cierta razón. Y la señora Lizy Sánchez, no sé si ustedes saben quién es. Sí, que era de Participación. Que era coordinadora, hija de Rafael Augusto Sánchez y de doña Josefina Padilla de Sánchez. Entonces son gente considerada pulcra en la sociedad. ¿Cuál es el papel? Primero, eso no es un consejo, como dice mi amigo Chanel y otra persona. No es un consejo, el consejo existe. Lo que hizo el consejo fue que modificó su reglamento
para insertar una comisión técnica, como si fuera, darle facultades. Como si fuera una comisión que lo asesora o intermediaria entre el Consejo, en realidad es para hacer esto más ágil, más efectivo. Entonces, dentro de esas atribuciones que se establecieron en el reglamento, en el nuevo reglamento está la principal, que toda operación que exceda de 5 millones de pesos, en SENACE tiene que contar con el visto bueno de esta comisión, entre otras muchas. Eso lo daba Jacín de propina, eso lo digo yo, de propina al que llevaba la funda, según el Ministerio Público. Pero ahora esa comisión tiene derecho a pedir todas las informaciones que considere el lugar. Se supone, porque si es un consejo, como pasaba antes en la corporación. Que es una comisión técnica. Exacto. Y no hay que evaluar contrato y toda esa cosa, debe ser así. De lo contrario, bueno. Doctor, yo quiero pasar a otro tema quizá. Usted puede responder o no. El asunto de Venezuela. Me gustaría su valoración, porque confío en su tino, sobre ¿por qué República Dominicana ha decidido meterse en la pata de los caballos cuando perfectamente pudo quedarse o simplemente abstenerse, por ejemplo ahora en la CELAC, para evitar una condena a una intromisión de un país en otro, un secuestro de un presidente y demás? República Dominicana, y ahí usted probablemente fue consultado, le ha cedido parte de su soberanía a los Estados Unidos al permitir la instalación de prácticamente de un ¿cómo se llama eso? Un campamento con aviones de guerra, no para ayuda de la defensa civil, de guerra. Mira, hermano, en el aeropuerto. ¿En base a qué se hace eso? ¿Cuáles son los criterios? Ya Donald Trump dijo claramente que no estamos hablando de droga, es petróleo, dinero. Ya, sí. Olvídense de democracia, que Corina Machado, que nada, es el petróleo. Mire, si esa pregunta... Una preguntita, ¿no? Si esa pregunta usted la hubiera formulado en un tribunal, se la rechazan. Sí, porque está condicionada. Okay. O sea, usted no me hizo una pregunta, usted me dio una opinión suya. Sí. Entonces yo respeto esa opinión. Ahora, solo me voy a limitar a hacer una precisión porque este es un tema de relaciones exteriores que tiene un vocero, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Lo primero es que los aviones que están aquí no son de guerra. No. No, son, ellos le llaman aviones cisternas. Para abastecer otro de guerra. Para abastecer a quien sea, no sé. Y segundo, que los aviones que usted dice secuestraron al presidente o expresidente Maduro, no salieron de la República Dominicana. De manera que... De eso sí se puede dar fe, que no salieron desde acá. No salieron de la República Dominicana, ni esos aviones que estaban estacionados en los aeropuertos de aquí fueron quienes hicieron la operación. Esos aviones son para proveer combustible. ¿Usted quiere que le diga algo? Bueno, esto tengo que adelantar algo. Yo estoy trabajando un ensayo de historia sobre el periodo 1961-66 y ahí me encuentro con este dato. Estudiando para ese trabajo me encuentro con este dato. Cuando los americanos vinieron aquí en el 65, trajeron unos helicópteros de primera, pero ellos no previeron que no iban a encontrar combustible para los helicópteros y en un momento los helicópteros tuvieron que estacionarse porque no había dónde suplirlo. Parece que el gobierno de Estados Unidos, que tiene sus operaciones en el Caribe, buenas o malas, ya eso yo no quiero juzgarlo, entendieron que tenían que poner un punto de abastecimiento en algún lugar y lo pusieron aquí. El tema de la soberanía, ya esto tendría que ser discutido en un ambiente más relajado. Pero aquí estamos relajadísimos. Bueno, yo sé que aquí el tiempo comienzan a... Okay. Yo lo miro a usted y cada segundo pienso que le están diciendo que yo estoy hablando mucho. Que no, que vamos bien. Pero yo invito, para el relajamiento yo invito, sé que... para tener una conversación sobre soberanía. Bueno, le agradecemos mucho, ya usted está, entonces va a estar en la consultoría jurídica hasta que tome posesión, aproximadamente el día 15, el doctor Jorge Suberoiza. Pero hoy estamos como...
A Así es 8, que eso a es, 8. eso es ahorita, sí, A a vuelta 8. de la esquina. Sí, en estamos una ahorita. semana, En una semana. el magistrado Subero asume plenamente bajo la condición de que luego vamos a hacer una transición de hecho ya. Fuera yo, Ah. parte del equipo nuestro va a estar conviviendo un poco hasta que él complete su equipo. Y que usted hoy tiene más decretos redactados, ¿cierto? No, si supieras que no, se han venido Se van a redactar publicando lo algunos. que hay. Lo que hay. Pero No tenemos, hay. por ejemplo, el doctor Mario Lama se despedía ayer de su personal. ¿Eso cuándo saldrá? Mario se despidió de su personal. Ayer, sí. Bueno, lo que pasa es que no sabía eso, pero de todos modos, una precisión de carácter técnico Ajá. legal, la designación de un sustituto de Mario Lama no se puede hacer pura y simple. Ah, por decreto, sino que tiene que haber un Se hace por decreto, pero tiene que haber una terna del Consejo de la Seguridad del Social. Servicio etcétera. Nacional. Ajá. Y bueno, faltarán otros que tienen ya unos 5 años de servicio. Es normal, yo pienso que, recuerde, yo no dije que todo el que tenga 5 años debe ser sustituido. Pero- Yo pero digo es que me parece normal que una persona después de 5 años deje esa función. Oh. Bueno, pues muchas gracias al ministro de Justicia que nos aclaró que no es el nuevo, sino en esta nueva etapa de ese ministerio que estuvo en la fundación de la República. En el Seibo había algún ministro antes. Del Seibo, que yo No, para yo sepa. saber cómo presumir. Nosotros eso. tuvimos, ¿verdad? No, del Hubo un el vicepresidente. El Seibo tuvo un vicepresidente, el Seibo tuvo el primer cardenal de este país. Claro. No, y tuvimos un fatal llamado Pedro. No, él llegó allá, él no es de allá. Bueno, Ese nació hombre en no Hincha, era de pero Hincha. nació en Sí, Hincha, ese pero hombre no era de allá. era del Seibo. Y ese hombre no era de allá. ¿Cómo llegaría? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegaría bueno, allá? porque Gracias, Antoliano no Peralta, estaban las tres por- causales en ese tiempo. por estar esta mañana con nosotros. Vamos a ir a la pausa brevísima, ya el tiempo lo tenemos encima y regresamos enseguida.